Viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado en el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra de Dios. Muy buenos días. Siempre es un gusto el poder leer juntos el Evangelio y el poder meditarlo. Aunque no lo creas, sí me doy un tiempo para leer los comentarios que me hacen en cada video, sobre todo en la plataforma de YouTube, me es mucho más fácil. En la de Facebook, como los videos van quedando en una lista, se me hace muy difícil el poder ir a los videos antiguos y poder ver cuáles son los comentarios. Y ver los comentarios que me hacen en inbox, pues es todavía muchísimo más difícil porque son muchísimos los comentarios que recibo y son todavía muchísimas más las cadenas que recibo. A veces ni siquiera las leo. No las leo porque son tantas y les agradezco la intención. Hay algunos que incluso me reenvían los videos que yo mismo estoy grabando y cuando los veo digo, bueno, algo me ha de querer decir el Señor, como que viva lo mismo que yo estoy predicando, o porque yo tengo que escuchar, que no se me olvide el mensaje que yo también estoy dando. Me gusta mucho decir eso. Yo soy el que está en la primer fila presenciando el milagro de la Eucaristía. No porque sea el sacerdote quiere decir que no soy yo el primero que debe de escuchar lo que se está diciendo en el Evangelio. Y una de las preguntas y comentarios que últimamente han estado saliendo mucho a flote es, y me imagino yo, debido a lo de la fiesta de Pentecostés, y en estas lecturas que han estado hablando sobre el amor, es cómo vivir en el amor. Cómo amar a Dios con todo el corazón, cómo ser fieles a Dios, cómo buscar en la santidad. Y aunque soy honesto, yo no tengo la respuesta para todo. Yo también soy un peregrino que junto contigo estoy caminando a la casa del Padre. Y cuando leía el Evangelio el día de hoy, esa pregunta volvió a surgir a mi corazón. ¿Cómo permanecer en el amor? Y aunque no es la pregunta que ni le hacen a Jesús, ni que es la que Jesús realiza, creo que podemos aprender de la intención que está de fondo en este texto. En esta ocasión, no son los escribas ni los fariseos quienes se acercan a Jesús a preguntarle, sino que es Jesús quien les pregunta a ellos y ellos no saben responder. A pesar de que era una pregunta muy bíblica, algo que ellos presumían de conocer muy bien. Escucha con atención el Evangelio. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. El mismo David lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Aquí hay una paradoja. Nosotros sabemos que el Mesías tenía que salir de la descendencia de David, porque es una promesa, una profecía que Dios le dijo a David. Y todo el pueblo esperaba que uno de la descendencia de David fuera a reinar como su padre David.
Por eso los ciegos le gritaban a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque ellos reconocían que Jesús era el heredero de esa promesa, que Jesús era el Mesías. Pero en esta ocasión Jesús les dice a los escribas y fariseos, explíquenme, si el Mesías tiene que ser hijo de David, entonces ¿por qué David lo llama Señor? ¿Por qué David lo reconoce como más importante si David no le tocó verlo? Los escribas y fariseos y en general la multitud pensaba de una manera muy materialista sobre el reino de Dios. Hacían del Mesías alguien a su medida. Hacían del Salvador alguien que ellos esperaban con sus expectaciones, con sus limitaciones o con sus intereses. No estaban en realidad abiertos a dejarse sorprender por Dios. No entendían que el Mesías fuera a tener algo de divinidad. Mucho menos iban a imaginar que el Mesías fuera a ser el mismo Dios que se encarnara y naciera como un hijo de David. Por eso David, al contemplarlo, lo llama mi Señor, a pesar de que fuera a ser un hijo de él. Pero el problema es de que la multitud, los escribas y fariseos, ellos siempre estaban tratando de hacer al Mesías un Mesías a su conveniencia, un Mesías a sus expectaciones, un Mesías de acuerdo a sus intereses políticos, sociales, económicos e incluso religiosos. Estaban muy lejos de estar abiertos a la voluntad de Dios. Estaban muy lejos de dejarse sorprender por Dios. E incluso lo que enseñaban, lo enseñaban a partir de sus pensamientos y de sus interpretaciones, y no con ese toque de misticismo que nos reclama el estar abiertos a la experiencia, el dejarnos sorprender por Dios. Como diríamos, ese toque de dogma, no porque se cierra la verdad, sino precisamente porque se abre al contemplarla, al saber que mi mente llega aquí y yo no sé qué más hay allá. ¿Sabes? Creo que por eso Jesús, cuando le preguntaron ayer los escribas, y que en muchas Biblias este texto está pegado al texto de ayer, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús no cae en el juego de ellos de querer seleccionar textos y decir, este es más importante, lo demás quítalo. No. Por eso Jesús, si prestamos atención, Jesús inicia la respuesta diciendo, este es el mandamiento más importante. Escucha, escucha. Porque el escuchar implica el estar abiertos, implica el estar en la disposición de aprender. El que escucha está dispuesto a amar, a dejarse guiar. En cambio, aquel que no escucha es aquel que cree que ya tiene la verdad que decir. Por eso Jesús dice, ¿quieres amar a Dios? Primero tienes que escuchar. Tienes que estar abierto, tienes que estar disponible para poder amar. ¿Quieres aprender? Tienes que escuchar. Tienes que tener la docilidad de estar abierto. ¿Quieres amar? Tienes que tener la docilidad de dejarte guiar por el amor, de dejarte moldear por el amor. ¿Quieres aprender a perdonar? Tienes que tener la disponibilidad. Mira, el problema de los escribas y fariseos es de que ellos se cerraban y su soberbia, su orgullo, sus pensamientos los hacían encerrarse en una caja de la cual ya no los podían sacar de ahí. Por eso, ante una pregunta tan sencilla, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo de David si David lo llama Señor? Ellos no sabían, pues claro, porque ya habían hecho un Mesías a su manera y no se dejaban sorprender por Dios, quien es el que se encarna en la persona de Jesús.
Lo mejor que nosotros podemos hacer para crecer en santidad es no perder ese deseo de querer crecer más. Lo mejor que nosotros podemos hacer para seguir creciendo en la verdad es nunca pretender que ya la hemos alcanzado, sino más bien el estar con esa actitud de querer ser discípulo, de estar atento, aprendiendo cada día más. Si quieres crecer en el amor y ser fiel a Dios, nunca vayas a pretender decir ya, sino más bien aún puedo amarlo más, aún puedo amarlo más. Por eso cuando Jesús responde las preguntas son casi 3 verbos. Escucha, ama y ama. ¿Por qué? Porque te tienes que mover, tienes que crecer, tienes que estar en esa docilidad. En el momento en que ya no escuches, en ese momento ya no aprendes, en ese momento ya no creces, en ese momento ya no amas, en ese momento ya estás alejándote de la santidad. Porque la santidad no es ausencia de pecado, sino más bien presencia de Dios. Y para eso necesitamos estar siempre abiertos y dóciles a su palabra, a su inspiración. No te hagas tantos problemas mentales que te cierren, sino más bien trata de abrirte y ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo cada día. Que como una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, díganos cuándo fue su encuentro con Dios. Y ella, alzando los ojos, dijo, hoy. Es que eso es cierto. Cada día debe de ser un encuentro con el amor de Dios. Deja que Jesús te haga preguntas. Pregúntale a Jesús. Y si no hay respuesta, quiere decir que la respuesta no es un enunciado, sino pareciese más que es un modo de vivir. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amar. Es un modo de vivir. Y este Dios, el Dios de la verdad, de la vida, del amor, de la santidad, el Dios que nos acompaña y que está muy cerca de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que un rey tenía 2 amigos, pero resulta que estos 2 muy amigos del rey los habían cachado en una fechoría y la condena era la muerte. Como el rey no quería perdonarles y darles el indulto y quedar mal ante todo el pueblo, determinó hacer algo que pudiera ayudarles a escapar. Lo que tenían que hacer era caminar sobre una cuerda de un extremo al otro y abajo iba a haber un pozo muy profundo. Si ellos caían, ya no iban a poder salir de ahí y se iban a morir. Así que primero pasa uno y cuando va caminando en aquella cuerda logra salir y salva su vida. Y el otro le grita, ¡Hey, amigo! Dime, ¿cómo le hiciste para llegar al otro lado? Y aquel voltea y le dice, ¿y cómo quieres que te diga si yo ni siquiera lo sé? Solamente camina. Y si te estás inclinando a la izquierda, inclínate a la derecha. Y si te inclinas a la derecha, inclínate a la izquierda. Pero sigue caminando derecho. Es que no hay una respuesta a cómo vivir en el amor. Solo camina. Te estás inclinando hacia un lado, inclínate hacia el otro. Qué bien dice el libro de Deuteronomio. No camines ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue derecho. Ese pareciese que es el secreto. Caminar, vivir en la disposición de aprender y de amar. Que tengas un excelente día.